La organización de la vida social, por desgracia, pues ha ocupado un elemento muy fundamental y está en todos los lugares, ¿no? Y en todos los ámbitos. Y por eso es muy importante, familia, que uso ese término mucho, así que es muy importante tener claro qué es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y significa un poquito cuál es la misión del cristiano en la vida social, ¿no? Tenéis un esquema, ahí tenéis el esquema, es el esquema de todo lo que vamos a ver, ¿no? Mirad, ahí vamos a ver un poquito, poco a poco, el proceso en lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Vamos a empezar desde arriba. Mirad, ¿cuándo nace la doctrina social de la Iglesia? Nace a finales del 19, cuando la famosa cuestión obrera, viene la revolución industrial y nace una nueva clase social, la clase obrera. En aquella revolución industrial, haciendo una breve síntesis de historia, los trabajadores trabajan 16, 18 horas, hombres, mujeres, niños, no hay seguros sociales, no hay condiciones laborales justas, se crean los primeros cinturones de marginación en las primeras zonas industriales, etc. Y nace una pregunta, la cuestión obrera. Es decir, la Iglesia, ¿qué tiene que decir ante una realidad de sufrimiento, de dolor y de trabajo en los inicios de la revolución industrial? Y ahí nace la doctrina social de la Iglesia, en el año 1891, con el Papa León XIII, que escribe la primera encíclica social, la Rerum Novarum. Eso no significa, yo hablo muy rápido, porque vamos a dar una hora por una clase de un año, entonces, eso no significa, familia, que la Iglesia antes del 19 no tocara temas sociales. La Iglesia tocó muchísimos temas sociales, y un ejemplo de ello, y tenemos que estar muy orgullosos los españoles, es la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, con Francisco Vitoria, Domingo Soto, fueron los primeros fundadores del derecho internacional, del derecho de defensa de la dignidad de los indios, etc. La Iglesia siempre ha tocado temas de doctrina, de moral social. Pero ¿cuándo nace la doctrina? Cuando es el Papa y el magisterio oficial quien pone un documento por escrito para hablar de determinados temas sociales. Y de ahí nace la doctrina social de la Iglesia. Ahí nace, ¿no? De la cuestión obrera. Que eso, pues, hoy día, cuando uno analiza el documento de León XIII, de la Rerum Novarum del siglo XIX, las causas hoy día, pues, tampoco han cambiado mucho. Hemos mejorado muchas cosas, gracias a Dios, hemos avanzado como sociedad, pero todavía sigue habiendo lacras, dificultades que tenemos que ir superando, y así lo muestran los siguientes documentos. De ahí tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Muy sencillo. Elaborar un conjunto de enseñanzas donde el magisterio de la Iglesia acerca de las exigencias morales que debe cumplir el orden social a la luz de la revelación. Es decir, ¿el objetivo cuál es? El desarrollo humano integral. Ese es el objetivo de toda la doctrina social de la Iglesia. El desarrollo humano integral. ¿Qué significa, familia, ese desarrollo humano integral? Mirad, es el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres. Es decir, nosotros tenemos que conseguir un desarrollo social, económico, político, intelectual, espiritual, que abarque a toda la persona en todas sus dimensiones. Ahora profundizaremos sobre eso un poquito más. Pero ese es el objetivo. El objetivo no es otro que conseguir ese desarrollo de todo hombre y de todos los hombres. Y todo hombre con todas sus dimensiones. A veces, la palabra desarrollo, ¿dónde a veces la focalizamos? Cuando hablan de... Yo os preguntara, oye, la palabra desarrollo, ¿eso vosotros dónde la podríais focalizar? En el ámbito económico. Entonces, claro, entonces, no, es que esto está creciendo, la economía crece a un 10%, ¿no? Pongamos. Entonces, ya estamos avanzados, esto está todo superado, ¿no? Porque lo mismo está creciendo, es verdad, hay una dimensión que es la económica que puede estar creciendo. Pero lo mismo no está creciendo una dimensión social de justicia. Lo mismo, ese crecimiento económico no es igual en todos los lugares. Lo mismo se crean bolsas de pobreza. Lo mismo se crean nuevas condiciones laborales injustas. Es decir, por eso, nosotros cuando hablamos de desarrollo humano integral, habla el Papa Pablo VI, que fue el que lo dijo, dice en uno de los documentos de la Popular Progreso, dice, el desarrollo tiene que ser integral. El Papa, cuando Pablo VI escribe esta encíclica, es en pleno boom económico, de los años 60, antes de la crisis del petróleo, de los años 70. Entonces, en los años 60, cuando está el boom económico en general en el mundo, después de las guerras, etc., y hay un gran crecimiento económico, se da cuenta que hay un desarrollo económico muy fuerte, pero no es integral. Falta algo. Falta esa dimensión que abarque a todos nosotros.
Pero igual que vosotros donde estáis en la tarea pastoral en la parroquia, nosotros no abarcamos solamente una dimensión, abarcamos todas las dimensiones. En una catequesis, en un acompañamiento, en una formación, tenemos que abarcar todas las dimensiones, no nos podemos quedar simplemente en una parte. Entonces, es importante, dice la Iglesia, no se nos olvide que el desarrollo tiene que ser integral. Y esto es una de las cosas que más ha insistido a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y en qué consiste ese crecimiento del desarrollo integral? Pues lo iremos viendo ahora poquito a poco. Segundo, ¿dónde vamos a beber? ¿Dónde bebe la doctrina social de la Iglesia para hacer su reflexión? Muy sencillo. Como toda la teología moral de la cual forma parte, se basa principalmente en tres fuentes: la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio. A eso le añadimos las ciencias humanas, como la filosofía, la economía. Todos tenemos que tener una serie de conocimientos para decir, oye, ¿dónde bebe la doctrina social de la Iglesia? Esas son las fuentes. ¿Y qué método va a emplear? Este método se llama el método inductivo. La doctrina social de la Iglesia a lo largo de la historia ha empleado dos métodos: el deductivo y el inductivo. Al final, a partir de Juan 23, justo después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a aplicar lo que se conoce como el método inductivo, muy conocido como el ver, juzgar y actuar. Es el método que aplica la doctrina social de la Iglesia: ver, juzgar y actuar. Por lo tanto, si queremos acercarnos a un documento de doctrina social de la Iglesia, fijaros siempre que tiene la misma estructura: ver, juzgar y actuar. Es decir, cojamos la Laudato Si, ¿no?, que es la última que se escribió sobre la ecología, ¿no?, que escribió el Papa Francisco. Pues al principio, ¿qué empieza? Plantea la situación, cómo está, es el ver. Oye, ¿cómo está la realidad? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuáles son las raíces de la crisis ecológica? Etcétera, etcétera. Después entra el juzgar, interpretar la vida desde la fe y desde la realidad. Es decir, una vez que yo he visto cómo está la realidad, yo tengo que juzgar, pero no desde mis ojos, que esto es muy importante, desde los ojos de Dios. Porque claro, mi mirada es una mirada pobre, es una mirada que tiene sus orejeras, como cuando se le ponen a los caballos, a los coches de caballos, le ponen la orejera a los caballos para que no se asusten con el tráfico, con la gente. Pues necesito en ese juzgar abrir. ¿Por qué? Porque si yo juzgo desde mi mirada, ¿qué ocurre? Que yo me quiero mejor. Entonces yo estoy aquí, yo soy el bueno, y ahí está el malo. Y yo sé cómo hay que hacer las cosas, y yo lo sé todo, etcétera, etcétera. Y no es así. Entonces nos convertimos en jueces. Y eso no es juzgar. El juzgar es aprender a tener la mirada de Dios en la vida social, que es lo que estamos hablando de la Iglesia. Y ese juzgar no queda al final decir, bueno, pues Dios, ¿qué nos va diciendo desde la fe, desde la realidad, cómo interpretamos? Y al final todo eso, ¿en qué termina? En un actuar. No queda solamente en el grupo de decir, ¡uy, qué bien! Esto hay que cambiarlo, hay que hacer esto, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que tal, que es. Lo que pasa mucho eso, ¿no? Eso de, tal. No. Ahora, a la vida, ¿cómo va? ¿Cómo lo llevo? Y este es el ver, juzgar, actuar. Pero este método, el método inductivo, que se aplica a muchas realidades, se aplica también a otros documentos de la Iglesia. Si vais, por ejemplo, al documento La Alegría de Amar, Amoris Laetitia, vais y en parte, nos lleva exactamente la estructura, pero prácticamente es lo mismo: ver, juzgar y actuar. Vemos la realidad, el Papa y nos ilumina desde la Sagrada Escritura, desde el concepto de la carta a los Corintios, del amor, etc. Entonces este amor, y al final invita a dar unas pistas y termina con esa parte de la espiritualidad. Por lo tanto, el método de la doctrina social de la Iglesia de ver, juzgar, actuar, que es un método que la acción católica emplea en muchas de sus realidades, continuamente, en toda la realidad de la formación, es un método que nos ayuda mucho a interpretar la realidad desde Dios y ver el mundo desde Dios. Así nunca arrojaremos la toalla. Es decir, así descubriremos que el mundo merece la pena ser trabajado, merece la pena ser amado, merece la pena ser esforzado, que nos esforcemos en ese mundo, que nos esforcemos en cambiar las cosas. Y eso es muy importante. Y ese es el método que vamos a ampliar. Pero es muy importante que evitemos, y ahí lo pongo en ese texto, la doctrina social de la Iglesia
no ofrece soluciones técnicas, sino que en la cuestión social, lo era el textual, intenta guiar de este modo a los hombres para que ellos mismos den una respuesta, también con la ayuda de la razón y de las demás ciencias humanas, a su vocación de constructores responsables de la sociedad humana. Es decir, no es misión de la doctrina social de la Iglesia dar soluciones técnicas. Es decir, no es misión de la Iglesia decir, pues para la crisis económica vamos a subir o bajar el IVA, o el impuesto, el IRPF, me da igual. No, no es misión de la doctrina social de la Iglesia. No es misión de la doctrina social de la Iglesia decir que el sistema democrático es mejor. Monarquía parlamentaria, república, no. No es misión de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es la misión? Nosotros lo que pretendemos es, yo pongo este ejemplo y alguno me conozca, es dar un hilo. Y será cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada barrio, quien tendrá que enhebrar esa aguja. El hilo es el mismo para todos, que ahora veremos cuál es el hilo. Y cada comunidad tendremos que coger esa aguja y decir, yo con este hilo, que es el mismo para todos, en mi realidad que tengo que coser un botón, un 7, meter el dobladillo, la costura será diferente, ¿no? ¿O es la misma? Es distinta, pero el hilo es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo dar la misma respuesta en una realidad concreta que en otra. No puedo. Es decir, cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, ahora veremos los principios, a ver, después he visto que lo vais a profundizar algunos de ellos, ¿no? En las siguientes sesiones de formación. Lo que no podemos pretender decir, oye, el principio del bien común, pues el principio del bien común, como veremos ahora, en una realidad concreta será distinta a otra. El hilo es el mismo, el fundamento es el mismo, pero lo mismo, en un país del tercer mundo habrá que insistir en una cosa, en otros países habrá que insistir en otra, en un barrio habrá que insistir en algo, en otro barrio, pero el hilo siempre es el mismo. ¿Se coge el hilo? Es que es importante, ¿no? Porque a veces nos puede escandalizar. Oye, es que la Iglesia... No la Iglesia, que ahora veremos, es una cosa muy importante. Yo me imagino que el tema de la participación lo tocaréis, pero es la implicación de los cristianos. ¿Y cuándo es la Iglesia y cuándo son los cristianos a título particular? Esto es muy importante, porque a veces decimos, es que la Iglesia ha dicho, no, perdona, esto es un grupo de cristianos que son iglesias, pero no es el magisterio oficial. En esas cosas a veces hay mucha confusión también entre nosotros. Y yo creo que es importante que tengamos clara la distinción. Entonces, en un determinado lugar han dicho, oye, mira, están trabajando en esta línea, están haciendo esto. Perfecto. Eso no tienes que trasladarlo tú 100% a tu realidad. Tú lo que tienes que decir, oye, yo aquí, ¿cuál es el reto que tengo? ¿Cuál es la dificultad que tengo? Y en ese reto y en esa dificultad es donde yo tendré que ver cómo aplicar esos principios. Por lo tanto, familia, este es el objetivo. Tenemos el objetivo claro, vamos a conseguir el desarrollo humano integral, tenemos que estar convencidos de que es posible. Veremos quién lo ha conseguido. ¿Quién? El Señor. Vale. El Señor lo ha conseguido, ese desarrollo humano integral, ¿no? Lo veremos cómo lo ha conseguido de una forma preciosa. Ese es el objetivo. Vamos a beber de estas fuentes, vamos a ir bebiendo cómo alcanzar eso, pues de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, de lo que las ciencias humanas nos enseñan. La economía, la filosofía, no he puesto las matemáticas porque, bueno, lo duda. Entonces, en ese sentido, el método que vamos a emplear es el método del ver, juzgar y actuar, es decir, vamos a emplear ese método y sabiendo que nosotros, no es misión nuestra, de la Iglesia, institución, ofrecer una solución técnica. Antiguamente se decía, la doctrina social de la Iglesia no es la tercera vía. Siempre se ha simplificado un poco la economía en las dos vías, ¿no? En el capitalismo y en el comunismo. Pues la doctrina de la Iglesia sería como la tercera vía. No es la tercera vía. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Vamos a seguir avanzando. Y vamos a profundizar en el concepto de desarrollo humano integral, ¿no? Ah, mira, aquí sí. Es que esto estaba puesto para que fuera saliendo poquito a poco. Y nadie me va a confundir en algo, ¿sabes? Por eso. Vamos a entrar un poquito en ese concepto de desarrollo humano integral. Cuando decíamos que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, dice Pablo VI, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Debe ser ambas cosas. Promover a todos los hombres y a
y a todo el hombre, ¿no? Pues vamos a ver qué consiste ese. Perdonad, por la tos, si no me da, aguantamos bien. Mirad, nos recuerda que el desarrollo humano integral, a partir de ahora, cuando lo veáis en la diapositiva, lo pondré como DHI, para que sepáis, bueno, poner el desarrollo, ¿no? Mirad, abarca varias dimensiones. Y todo esto lo tiene que tocar también la doctrina social de la Iglesia. Y toca esto el ámbito de la fe. Hay una dimensión afectiva. Es decir, todos nosotros tenemos esa dimensión afectiva donde van todas nuestras emociones, donde van nuestros afectos, donde van nuestros instintos, toda esa dimensión afectiva. Y todo eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Ahí va pues un montón de cosas que es lo que a veces nos despierta el interés por algo, ¿no? Es decir, una de las cosas que a veces nos quejamos de los chavales que solo se mueven por pasiones, ¿no? Por lo que les toca la piel, ¿no? Bueno, pues a veces la dimensión afectiva nos despierta una serie de intereses, ¿no? Después está la dimensión humana. La dimensión humana es esa dimensión en la que yo pues voy descubriendo quién soy, voy descubriendo mi vocación, voy descubriendo pues todo lo que me rodea. Entonces, esa es mi dimensión humana. Voy adquiriendo mi propia identidad. Claro, cuando yo adquiero mi identidad, viene también, muy importante, la dimensión espiritual, que es cuando soy capaz de abrirme al encuentro con el otro. Y me abro al encuentro con el otro. Después viene la dimensión intelectual, que son los conocimientos que yo voy adquiriendo. No solamente conocimiento de saber cosas, sino la capacidad de que lo que yo sepa integrarlo en todas las dimensiones. Y por último, viene la última dimensión, que es la comunitaria, que no significa que sea la menos importante, ¿no? Mirad, y para nosotros la comunitaria sería la más importante. ¿Por qué? En la parte de la doctrina social, ¿eh? ¿Cuándo, familia, nace el yo? ¿Cuándo nace el yo? Cuando hay un tú. ¿No? O sea, yo te descubro que soy yo cuando te descubro a ti que tú eres tú. Entonces, para distinguirme de ti, nace el yo. Y cuando hay un yo y un tú, ¿qué hay? La dimensión comunitaria. Puede parecer un juego de filosofía, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta dimensión, que es la que yo me voy a centrar, es inevitable en nuestra vida. Es inevitable. Mirad, la moral que pretende responder a una pregunta, después la hemos liado todas, pero la moral solo pretende responder, ¿qué debo hacer? Esa es la respuesta. Es decir, ¿qué debo hacer yo? Entonces, yo me pregunto, oye, ¿yo qué debo hacer? Me encuentro con un tú delante que me está diciendo, oye, Guillermo, ¿tú cómo te vas a situar ante mí? Si yo toco esta mesa o no toco esta mesa, eso es indiferente para mí. Pero si yo no te saludo, algo marca. O te saludo de una manera, o no te doy la mano, cuando me pides la mano, o no te pido tal, estoy marcando un modo de relacionar. Y el otro que tengo delante me está diciendo, oye, tú, porque parece esto es filosofía, pero yo creo que es importante para que entendamos las relaciones humanas. Tú, ¿cómo te vas a situar ante mí? Y yo tengo que ser responsable de cómo me sitúa al que tengo delante. Si le aparto la mirada, si le critico, le tal, me estoy situando ante él. Incluso si digo, soy indiferente, me estoy situando ante él. La dimensión comunitaria es una dimensión esencial que nos está preguntando, oye, ¿tú cómo te vas a situar en el otro? Entonces, la doctrina social de la Iglesia, ¿qué pretende? La doctrina social de la Iglesia pretende ayudarme a saber situarme en esta realidad. En esa dimensión, la espiritualidad, la teología espiritual, pues la dimensión de la teología espiritual, la antropología y la dimensión humana, la moral de la persona, que es toda la parte de la moral de la sexualidad, la bioética, la moral familiar, es la parte de la dimensión afectiva. Y la dimensión intelectual, pues también, bueno, todas van a relacionar pues toda la dogmática, etcétera, y todos los conocimientos. Pero la dimensión social es decir, oye, ¿tú cómo te vas a situar ante mí? Por eso no existe ni el asociar
ni el apolítico. Cuando alguien dice, yo soy apolítico, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque ya tu misma manera de situarte, es que yo paso de la política. Ya estás haciendo una política. Pero es que en el mismo momento, familia, que uno viene a su casa, alguien a reparar algo, y le dice, venga, la factura. ¿Sí factura? Ya estoy marcando un estilo de hacer política, ¿eh? En el momento que decido venir en el coche, en el autobús, estoy marcando un estilo de hacer política. En el momento que decido llevar al niño a un colegio, a otro colegio, concertado, público, privado, lo que sea, estoy marcando un modelo de hacer política. Por eso el apolítico no existe. Eso es mentira. Todos hacemos política porque todos vivimos en la polis, que es la ciudad, y todos nos relacionamos los unos con los otros. Y en la base de cómo yo me relaciono, yo seré capaz de ver si asumo o no asumo la responsabilidad de construir una sociedad justa, una sociedad digna, una sociedad donde el desarrollo humano integral sea la base de todo. ¿Se va entendiendo en qué consiste este concepto? ¿Qué es que es fundamental? Pararme, sí, a ver si yo respiro. Se va cogiendo la idea, ¿no, familia? De por dónde iríamos. Bien, como os decía al inicio, recordáis que yo decía que el hilo, y después nosotros lo que teníamos que hacer es enhebrar las agujas, ¿no? Pero cada uno tenía que ser capaz de hacerlo en su propia realidad. Y para eso, para evitar manipulaciones, el Papa Pablo VI, que es muy listo, dice, cuando hablemos de desarrollo humano integral, hay unas etapas, unas fases, porque aquí dice, bueno, no, es que aquí estamos ahora trabajando mucho la dimensión espiritual, pero se nos olvida la intelectual, estamos trabajando mucho la dimensión afectiva, pero la parte espiritual la dejamos aparte. No, dice el Papa Pablo VI, ¿no? ¿En qué consiste? Y pone como varias fases, ¿no? Él habla de menos humano a más humano, de lo que es el desarrollo humano integral. Mirad, dice así, ¿qué es lo primero que tenemos que trabajar la Iglesia? Pues luchar con estructuras opresoras, ya provengan del abuso del tener, del abuso del poder, de la explotación de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones. Es decir, la primera fase sería, oye, hay que eliminar cualquier estructura opresora. Una vez que hemos eliminado cualquier estructura opresora, lograr que la siguiente fase, ascender de la miseria a la posesión de lo necesario. La victoria sobre las plagas sociales, la adquisición de una cultura, ¿no? Va poniendo como escalones. Es decir, claro, yo digo, no, yo voy a empezar aquí, vamos a empezar a aprender a hacer esto. No, perdona, aquí hay una estructura opresora. Vamos a atajar esa estructura opresora antes de ponernos a construir otra cosa, ¿no? Entonces el Papa dice, vamos a empezar por aquí. Después, alcanzar el mínimo vital. Después de ese mínimo vital, sigue diciendo, seríamos más humanos si aumentamos en considerar la dignidad de los demás, la orientación del espíritu de la pobreza, la cooperación al bien común, la voluntad de la paz, ¿no? Es decir, oye, pues mira, vamos creciendo como sociedad y vamos descubriendo que tenemos que trabajar juntos, trabajar por el bien común, cooperar los unos por los otros. Pero seremos más aún humanos todavía cuando reconozcamos al hombre, a sus valores supremos y a Dios como fuente y raíz de todos ellos. Pero seremos plenamente humanos, alcanzaremos ese desarrollo humano integral cuando la fe, don de Dios, acogida por buena voluntad de los hombres y unida a la caridad de Cristo, sea lo que al final nos mueva. Es decir, vivir el amor de Dios en plenitud. Este es el desarrollo humano integral. Y estas son las etapas que tenemos que ir poco a poco combatiendo. Habrá realidades que estén aquí, otras que estén aquí, otras que estén aquí, y no sé dónde aquí. Pero bueno, pero ese es el desarrollo. Pero no vale la excusa de decir, no, yo estoy trabajando mucho esta etapa. Pero vamos a ver, si se está muriendo de hambre, ¿cómo le vas a...? Vamos a empezar por aquí, para empezar poquito a poco, dice Pablo VI. Es decir, tenemos que ir empezando poquito a poco. Porque lo importante en el desarrollo es tener la meta clara. ¿Qué es esta? El desarrollo de todo hombre y de todos los hombres. Y a partir de ahí, ir avanzando. Entonces, ¿se ha entendido el concepto de desarrollo humano integral? ¿Sí? Pues vamos a ver ahora, familia, vamos a ver cómo nosotros podemos alcanzar ese desarrollo. Olvídalo de estos cuatro.
¿vale? Vamos a ver si es posible o no es posible alcanzar el desarrollo humano integral. Y vamos a dar el hilo. Vamos a empezar a hablar del hilo que tenemos que enhebrar. Muchos de estos conceptos creo que vais a profundizarlos después, ¿no? Pero yo creo que los veis aquí en su conjunto, ¿no? Ya, el primer hilo que tenemos, aunque no se lea ahí bien, es el bien común. ¿Se oye mucho hablar de bien común? Nada. ¿Cuál es la...? No. Esto es lo que me regañan después los alumnos cuando me dicen Guillermo pone muchos dibujos pero se lee. Entonces, yo es que en el ordenador lo veo muy bien. Entonces, ¿el qué? ¡Ah, hombre! Exacto. El patrón, San Saturio, la ermita del patrón, San Saturio. San Saturio. Algunos celebran el 2 de agosto, celebran los ángeles custodios, el 2 de octubre, pero es San Saturio, que no se lo olviden. Ahora se ve mejor, ¿no? Ya está, lo he puesto en negro esta parte, por lo menos después tengo que... ¿Cómo alcanzar el desarrollo humano integral? Entonces vamos a trabajar, familia. La doctrina social de la Iglesia no nos dice, bueno, pues esto lo tenéis que alcanzar y buscaros la vida. No, nos va a dar los instrumentos para alcanzarlo. O sea, lo tenemos facilísimo, ¿eh? Nos da los instrumentos para alcanzar el desarrollo humano integral. Mirad, el primer instrumento que nos va a dar es el concepto de bien común. Decía antes que muchas veces hoy día no escuchamos esta palabra de bien común. ¿Qué se utiliza en la política hoy día? El interés general. No se utiliza la palabra bien común. Se dice, oye, ¿cuál es el interés general en este momento? Claro, ¿cuál es el problema del interés general? Que el interés general ¿de qué depende? De las mayorías. Y las mayorías no tienen la razón siempre. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. No porque la mayoría haya elegido algo, significa que la mayoría tenga razón. De tal manera que la doctrina social de la Iglesia dice que la legitimidad de un gobierno la da la búsqueda del bien común. Es decir, un gobierno, por muy democráticamente que sea elegido, oye, cuidado, cada uno, no estoy diciendo aquí nada, estoy hablando en general. Un gobierno, por muy democráticamente que esté elegido, si no busca el bien común, pierde toda legitimidad moral. ¿Por qué? Porque ¿qué le mueve? Dos cosas. La partidocracia, que es el interés del partido, o la callanocracia, que es la tiranía. Entonces, por muy democráticamente que sea, ¿no? Entonces, es muy importante que el primer principio, yo voy con un orden, intentemos respetar ese orden a la hora de hablar de los principios de la doctrina social de la Iglesia. El primer principio no es el interés general, es el bien común. Y lo define el Concilio Vaticano II, ese texto de Gaudium et Spes número 26, como el conjunto de condiciones de la vida social que permite tanto a los individuos como a los grupos alcanzar la propia perfección más plena y rápidamente, ¿no? Esto es la definición de bien común. Es un conjunto, es crear. Oye, ¿cuál es en esta realidad concreta? En nuestra barriada de Málaga, estamos en esta barriada de la luz, es decir, oye, ¿cuál es el conjunto de condiciones que nosotros tenemos que crear aquí, en concreto, para que los individuos y los grupos alcancen esa propia perfección de una forma más plena y de una forma más rápida, ¿no? Y más auténtica? Y será la comunidad que está aquí presente en la parroquia María Madre de Dios la que tendrá que discernir cuál es el bien común aquí en esta realidad. Que lo mismo, el bien común en esta realidad es distinta a la parroquia de la Angustia que está en Pedregalejo, o a la parroquia de la Victoria que está en el barrio de la Victoria, o a la de un pueblo que tiene una realidad agrícola que necesitará trabajar un bien común en el ámbito agrícola. Pero la definición es exactamente la misma para todos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que decir, ¿yo por qué me muevo? ¿Por interés? ¿O me mueve a mí el bien común? Claro, cuando el bien común hay que evitar una cosa,
no es la suma de bienes individuales, que eso también muchas veces tiene ese concepto, ¿no? Vamos a intentar alcanzar la felicidad máxima para el mayor número de personas. Entonces, ¿qué buscan? Buscan los bienes individuales, y no es así. Cuando yo busco el bien común, automáticamente, recíprocamente, eso me beneficia. Y por lo tanto, crezco yo también como persona. Entonces, ese es el primer principio, el principio del bien común. Pero los padres conciliares, como saben que se manipula mucho, decían, para evitar que manipulen el conjunto de condiciones, hace una lista de ese conjunto de condiciones, para que nadie manipule por sus intereses partidistas, sus intereses económicos o políticos o de poder, etc., ¿no? Y dice, el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a elegir libremente el estado de vida y fundar una familia, la educación, el trabajo, el buen nombre, el respeto, la necesaria información, poder actuar según la recta conciencia, salvaguardar la vida privada y la libertad religiosa. Ese sería el conjunto de condiciones. Cuando se dan todas esas condiciones, hemos alcanzado el bien común. Y es lo que nosotros tenemos. Está justo, sigue a continuación, es el número 26, dice, da todo este listado, para que evitemos manipular el bien común. Que nosotros tenemos todos, y yo, como igual que a veces pues manipulamos un poco sí, a veces queriendo, no queremos manipular a Dios, y manipulamos a veces la interpretación de la Sagrada Escritura, a veces la cogemos por nuestro interés, pues en los padres conciliares, ahí en Gaudium et Spes, nos recuerdan eso. Por lo tanto, para ese desarrollo humano integral, vamos a trabajar el bien común. Claro, del bien común, ¿qué nace? El siguiente principio. El principio del destino universal de los bienes. ¿Qué significa el destino universal de los bienes? Os pongo ese texto de Rerum Novarum, que es del Papa León XIII. Son esas siglas, las siglas, pues intento poner textos del Magisterio de la Doctrina Superior de la Iglesia. Dice, el hombre no debe poseer los bienes externos como propios, sino como comunes. ¿Qué significa el destino universal de los bienes? ¿La abolición de la propiedad privada? No. Una de las cosas que deja muy clara la doctrina de la Iglesia es que la propiedad privada es un derecho natural, no absoluto, natural. De tal manera, decía San Agustín que la propiedad privada era fruto del pecado original. Y claro, desde el concepto de la teología agustiniana es verdad. Decía, porque en el estado originario, pues nada, nadie decía, esto es mío. Pues, como no teníamos pecado, pues todo era de todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Dice Santo Tomás de Aquino, mirad a lo de Santo Tomás de Aquino, cuando defiende la propiedad privada, es una cosa muy curiosa, dice, es que lo que es de todo no es de nadie, y por lo tanto nadie lo cuida. Y eso ya lo decía Santo Tomás de Aquino, ¿eh? O sea, está hablando ya... ahí hace unos cuantos años, ¿eh? Entonces, no ha cambiado, ¿eh? Es decir, por eso la defensa de la propiedad privada. Entonces, la Iglesia la defiende como un derecho natural que va unida a la libre iniciativa económica como un motor de la economía y como una forma de ir creciendo. Ahora, ¿qué ocurre? Al no ser un derecho absoluto, ¿qué limita la propiedad privada? El destino universal de los bienes. ¿Y eso qué significa? Pues lo primero significa que lo que yo tengo, aunque me lo haya esforzado, aunque me lo haya currado, aunque lo haya trabajado, y es que es mío porque me lo he ganado, no tiene otra misión más que el bien común. Es que mis conocimientos intelectuales, mis capacidades, mi formación, si no va destinado a esto, falla. ¿Se coge un poco el planteamiento? Es decir, al final, el destino universal de los bienes es descubrir que tu vida es un don. Es un don. Un don que tú tienes que ser capaz de vivirlo todo como un regalo. Y a ti se te ha regalado, aunque te haya costado sudores y lágrimas lo que has conseguido, que tienes derecho a cobrarlo. No sé si me explico. Siempre con un precio justo, etcétera, todo eso. No voy a entrar en el salario justo, el precio justo. Es decir, tienes derecho a cobrarlo, pero que sepas que es un regalo y que tu vida tiene que ser un regalo para los demás. Entonces, el destino universal lo que es saber que yo soy dueño de esto, pero tengo una responsabilidad de decir, de lo que yo tengo, lo que yo he recibido, ¿para qué? Para mejorarlo y ponerlo al servicio de los demás. Es decir, si yo voy adquiriendo una propiedad, ¿para qué? Para robar, para explotar. No estoy haciendo un destino universal. Ahora, yo adquiero una propiedad y lo que hago es pues facilitar, crear trabajo, o en mi casa, donde yo vivo, en dignidad y tal,
Pero ahora si yo lo hago para especular con el precio de la vivienda, Claro. entonces no estoy aplicando este principio del destino universal de los bienes. Entonces, al final es descubrir lo que dice el libro del Génesis. Al inicio, Dios nos dio a todos todo. Y nos dio la responsabilidad de ponerlo en marcha, de cumplir el reino de Dios y de llevarlo a plenitud. Y entonces, es fundamental ese buscar cómo podemos llevar a plenitud ese destino universal de los bienes, ¿no? Y por lo tanto, ser cada uno de nosotros responsable. Por lo tanto, mis bienes, aquí claro, aquí podían entrar, familia, muchísimas cosas, ¿no? Lo que es la expropiación, lo que es todo ese tipo de cositas, pues entrarían aquí en el destino universal. Lo que está claro es que lo que yo tengo es para buscar siempre el bien común. Para buscar el bien común es lo que yo tengo. Entonces, ese principio es fundamental. El destino universal de los bienes. Tercer principio, la solidaridad. Yo pongo un documento, Solicitud Rei Socialis, que es SRS, número de dicho, Juan Pablo II, que la define de una forma preciosa. Mirad que va relacionado con el bien común. Virtud por la determinación firme y perseverante de empeñarme por el bien común. La solidaridad, dice el Papa, no es simplemente un sentimiento de compasión frente al que sufre. No. La solidaridad es una virtud por la cual yo, de una forma firme y perseverante, busco el bien común. Y me empleo porque yo he descubierto en el otro algo más. Esto es doctrina social de la Iglesia. Si os fijáis, ahora mismo, todos estos principios que vamos diciendo, un no creyente los podría asumir fácilmente, ¿no? Es decir, a nosotros esto no es parte de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, pero bueno. Sí. Para nosotros los cristianos, dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate, nosotros los cristianos no nos tenemos que, yo lo añadiría aquí, pero no lo quiero añadir por no liarlo, lo digo por su falta. Los cristianos no tenemos que vivir la solidaridad. Los cristianos tenemos que vivir la fraternidad. ¿Y qué es la diferencia? Que yo me empeño por el bien común porque tú eres mi hermano. Y la fe es la que me da el don de verte como un hermano. Aunque seas muy cafre. Solo la fe. Es decir, no es por un humanismo ni por un oro, es la fe. Esa fe que despierta a mí ese verte como un hermano, es ese sello característico. La solidaridad, toda la humanidad estamos llamados. Pero el cristiano estaría añadido por esa fraternidad. Me empeño por el bien común porque tú eres mi hermano. Aunque pienses diferente, aunque me hagas de todo, tú eres mi hermano. El motor eres mi hermano. No esa determinación firme y perseverante. ¿Se entiende el añadido, no, familia? Por lo tanto, esa es la solidaridad. Esa solidaridad, hay una palabrita que me encanta mucho, que es muy complicada, la subsidiariedad. Entonces, ¿esto lo habéis escuchado nunca? Ah, vale. Cabe menos, pero son 10 minutos, 20, ¿no? Vale. La subsidiariedad. Es decir, nosotros es el subsidio, ¿no? A veces cosa para el subsidio. No entra aquí, entra en parte de la palabra, pero ¿qué significa la subsidiariedad? Que va muy relacionado con el siguiente principio y con el de solidaridad. Significa, ahí lo pongo, voy a leer para que lo vean, protege a la persona humana y a las comunidades locales y a los grupos intermedios del peligro de perder su legítima autonomía. Y esto hoy día está muy en boga. Y hay que defenderlo muchísimo. Es el principio por el cual los estamentos inferiores que tienen su autonomía no deben perderla por influencia de estamentos superiores. Es decir, si nosotros nos organizamos como una asociación, como un grupo, y estamos bien organizados, no estamos haciendo nada malo, no tiene que venir a controlarnos nadie de encima, sino que tiene que dejar la legítima autonomía. Y esto trasladémoslo al ámbito económico, al ámbito educativo, que es donde está habiendo más debate, trasladémoslo a muchos ámbitos sociales. Es decir, oye, si hay un ente que tiene esa capacidad de organizarse y lo que está haciendo no va en contra de los principios esenciales, ¿por qué vamos a tener que controlarlo? Y aquí yo siempre abro aquí un debate.
y no para que de vergüenza, aquí no puedo liarla. Nos tenemos que preguntar si determinadas subvenciones que se entregan desde los estamentos públicos no sirven para controlar los estamentos inferiores. Totalmente, supuesto. Todos los chiringuitos que tenemos. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Es decir, si tú en el momento en el que estás planteando un estilo de cosas diferentes a lo que yo como gobierno lo planteo, te quito la subvención. Claro. Gobierno me refiero no a nación, sino gobierno nación, local, municipal, como tenemos tantas estructuras, nos pasamos bien. Entonces, es decir, y nos tenemos que preguntar, es decir, si una AMPA de un colegio organiza algo, está bien, no, porque esto, no sé si... Ese es el principio, pero trasladémoslo a una parroquia. Si el grupo tal está llevando tal, no tiene por qué, sin ánimo de ofender a Antonio o a Guillermo, coger y decir, pues tal, no, si no está haciendo nada que va en contra de los principios del anuncio del Evangelio, etc., y está trabajando en equipo, en común, en comunidad, crea iglesia, comunidad y tal, no tiene por qué estar todo fiscalizado. Entonces, el principio de subsidiariedad es un principio que tenemos que, es, al final, familia, asumir nuestra responsabilidad. Ese es el principio de subsidiariedad. Y no dejarnos llevar como borregos. Ese es el principio de subsidiariedad. Y defender nuestra autonomía, defenderla, ¿no? Frente a los deseos del pensamiento único, del querer imponer las ideas, de querer plantearlo todo eso. Claro, estas cosas, en el ámbito... Claro, ¿qué hacen lo primero los gobiernos cuando llegan al poder? ¿Qué hace un gobierno cuando llega al poder? Lo primero que hace. ¿Qué es lo primero que quiere tocar? Aparte de llenarse la cartera, ¿qué es lo primero que quiere tocar? La educación. ¿Por qué? Porque la educación es la que al final va a marcar todo esto y es la que va a ayudar a hacer ciudadanos maduros o ciudadanos inmaduros. Es decir, entonces va a la fuente, va a buscar, es decir, vamos a tocar las raíces para que lo que salga sea lo que yo quiero. No lo que la sociedad necesita en ese bien común, sino lo que a mí me interesa para perpetuarme en el poder y en tal. Y no hay un diálogo, no hay una capacidad. Entonces ahora llega uno, no lo cambia todo, ahora llega otro, lo cambia todo. Mañana, porque como estos no serán eternos, vendrán otros y lo volverán a cambiar. Y al final, ¿quién pierde? El conjunto de la sociedad. Y el último principio que dice la doctrina social de la Iglesia es el principio de participación social, ¿no? Este principio es fundamental. ¿Por qué? Porque significa que todo esto nosotros tenemos la obligación moral de implicarnos socialmente. No podemos mirar a otro lado. No podemos mirar a otro lado. Tenemos que implicarnos socialmente. Cada uno tendrá que hacer un discernimiento, y esto es importante, un claro discernimiento de cómo debe ser su implicación. No todo el mundo se tiene que meter en una política directa, activa. Unos se meterán, otros tendrán esa vocación, otros tendrán la vocación de una asociación, de un movimiento, de una hermandad, de una cofradía, Cada uno tendrá que ver, pero lo importante es que todos salgamos de nuestro sofá de las comodidades y nos impliquemos socialmente en aquel lugar donde estemos, en una AMPA, en la parroquia, donde sea, en mi asociación de vecinos, todos. Pero es que es obligatorio, no podemos mirar a otro lado. Y ser capaces que una misma fe puede dar una multitud de opciones personales diferentes. Eso lo dice la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, no hay una realidad social. Aquí, este es el partido que representa a los cristianos. No. ¿Que hay cristianos en ese partido? Habrá. ¿Que en el otro hay? Habrá. ¿Que en el otro hay? Habrá. Pero no podemos nunca identificarnos como iglesia, institución, en una realidad concreta. No existe eso. Para eso tenemos que hacer un discernimiento sabiendo que la fe siempre está por encima de cualquier ideología, de cualquier planteamiento político, porque la fe está mucho por encima. Es que la fe no es una ideología. La fe es mucho más. Está por encima. Entonces, nosotros tenemos que ser en cuenta que, oye, ¿cuál es mi participación? Y después, yo me implico como cristiano. Y después la Iglesia tendrá afirmaciones como Iglesia institución. Pero no significa, que era lo que yo decía antes, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa participación que vayamos a hacer no significa, primero,
indiferencia ni confusión. Es decir, un error de la democracia es la indiferencia y la confusión. Aquí todo vale. No, perdonad. Eso no es indiferencia ni confusión. Segundo, los católicos no podemos ocultar nuestras convicciones. Es una llamada que hacen así. No podemos tampoco anular nuestra defensa, para no liarlo, de nuestra vida, de la defensa de la vida, ¿no? Un primer principio que es fundamental. Y después, muy claro, no toda realidad política debe ser aceptada. Es decir, dice Gayo Metespera en el número 75, hay unos compromisos de carácter político, que es el amor a la patria abierto al amor a toda la humanidad, ¿se entiende? La preocupación por el bien común, ahí lo tenemos, admitir la legítima diversidad de opciones temporales y el interés por adquirir una educación cívica y política adecuada. Y para ello los cristianos podemos hacerlo de dos maneras, esa participación. A nivel individual, en el ámbito de la política, ¿cuándo es a nivel individual? Cuando voy a votar, o una proposición, etc. O a nivel asociativo. Importante. Los cristianos tienen derecho a promover asociaciones, pero no significa que esas asociaciones sean católicas. Esto lo dice muy claro el magisterio. No cualquier asociación puede titularse como católica, pero más todavía, no cualquier asociación, dice Benedicto XVI en el año 2006, puede titularse cristiana. Para hablar de una asociación que es de inspiración cristiana debe defender la persona, la familia y la sociedad. La defensa de la vida en todas sus etapas, desde el mismo momento de la fecundación hasta la muerte natural, el reconocimiento de la estructura de la familia y la protección del derecho de los padres a educar a los hijos. Para ello hablaríamos de asociaciones de inspiración cristiana. Si hay algo de eso que no se refleja, no podríamos decir que esa asociación es de inspiración cristiana. Entonces, es muy importante que la participación social nosotros nos impliquemos. Yo siempre digo, y algunos lo he visto en clase, digo que cuando no vamos a votar, cometemos un pecado. Lo digo así, claro. Tiene que ahora confesarse. Pero es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo mi obligación. Yo no estoy diciendo a quién hay que votar, ¿eh? No lo estoy diciendo. Pero tenemos la obligación moral de ejercer nuestro derecho. Ya cada uno después tendrá que discernir con la virtud de la prudencia qué es lo que es mejor, no para mí, sino para el bien común. Que es el que legitimará ese gobierno que salga elegido. ¿Se ha cogido el concepto? Bueno, pues estos son los principios. Ya voy. Tenemos los 5 principios. Ahora vamos, ya tenemos el hilo, pero claro, nos surgen dudas. Oye, pues yo estos 5 principios a veces no sé cómo empezar a coserlos, cómo enhebrarlos bien, ¿no? En la aguja de mi vida. Y entonces la doctrina social de la Iglesia nos da 4 valores sociales, que son los 4 que tenéis aquí. La verdad, la libertad, la justicia y la caridad. Es decir, son esos 4 valores que me ayudan a ser capaces de articular bien el bien común, el destino universal, la solidaridad, la subsidiariedad y la participación social. Y esos 4 valores, que son muy sencillos, son los valores de la vida social. Vamos a empezar, lo he juntado por no alargarme, por libertad y verdad. Es decir, ¿qué es la libertad? La libertad no es simplemente la capacidad de elegir. Eso es una parte de la libertad. ¿Qué es lo que me hace libre? Es la capacidad de elegir el bien posible en cada momento. Eso es lo que de verdad me hace, para la redundancia, libre. Cuando yo soy capaz de elegir cuál es el bien posible en cada momento. El bien es Dios, para nosotros los cristianos, ¿no? Pero yo elijo el bien, entonces, pero después aquí tengo mi realidad concreta, mi vida, mi familia, esta situación. ¿Cuándo yo soy libre? Cuando yo elijo ese bien, ¿cuál es el bien posible en este momento, ¿no? En mi casa, en mi parroquia, en mi trabajo, con mis amigos, es decir, ese bien posible. Entonces, cuando yo no elijo ese bien posible, que lo mismo conlleva que yo tenga que cambiar actitudes, que tenga que cambiar comportamientos, que me tenga que remover algunas cosas, estoy siendo verdaderamente libre.
Porque esa es la verdad, libertad. O sea, la libertad verdadera es esa capacidad que tengo yo para elegir siempre y no moverme por instintos, por pasiones, por impulsos. Es decir, eso no es libertad. Porque eso al final lo que va haciendo es esclavizándome poquito a poco. Poquito a poco me va esclavizando. Los instintos y las pasiones, si yo me dejo... No es que yo libremente he optado por estar enfadado. O porque la ira me coge el dedo porque es que me ha hecho daño. Es que ha robado. Es que ha engañado. Entonces yo no estoy siendo libre. Porque estoy dejando que eso me vaya envenenando. Yo soy libre cuando soy capaz de descubrir el gozo y la alegría de decir, soy consciente de lo que ha hecho, pero a mí me mueve en este momento el bien posible. Eso no quita después la justicia moral, pero el bien posible. Entonces, es muy importante que nosotros eduquemos en la verdadera libertad. Y la verdadera libertad no consiste en hacer, porque a veces pensamos que consiste en hacer lo que nos da la gana, sino consiste en buscar el bien posible. Y a veces consideramos que somos libres porque tenemos la capacidad de elegir. Yo creo que estamos en una sociedad que somos cada vez menos libres. ¿Sabéis cuál es un síntoma de la falta de libertad? Las normas. Cuando tenemos que poner muchas normas, es que no somos capaces de... que no se fían de nosotros. ¿Es verdad? Entonces no nos fiamos de lo uno del otro. Cuando yo tengo que poner en el autobús un asiento de color rojo, es porque no he descubierto que llega una persona mayor y me tengo que levantar. Os he puesto un ejemplo tan sencillo como los que vamos en el autobús. Entonces tú dices, aquí hay algo que está fallando. No decimos, oh, mira qué avanzados somos que hemos puesto un asiento de color rojo. No, perdona. Qué pena que hemos tenido que recordar que cuando viene una persona mayor, una embarazada, bueno, en las fotos hay, los dibujos están, pues nos tenemos que levantar. Cuando eso, lo normal sería que todo el mundo, todo el autobús, elija usted. Claro que sí. Es que esa es la realidad. Entonces, ¿sabéis? Nosotros decimos que la norma, cuando ponemos una ley, la ley se define un poquito, la norma, como la expresión lingüística de un valor. Suele ser, hay normas que no lo son, cuidado. Pero el objetivo de poner una norma por escrita es porque hay un valor que no se ha defendido, que no está protegido, y entonces la norma intenta defender ese valor. Entonces, ¿el ideal cuál es? Pues que seamos capaces de alcanzar esa libertad, donde no necesitemos que nadie continuamente nos esté diciendo, oye, tienes que hacer esto. Sino, oye, es que yo lo he descubierto. Porque he descubierto estos principios. Porque he descubierto a Dios presente en mi vida. Y porque he descubierto esa dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, es fundamental esa libertad. Y esa libertad que, como sabéis, va unida a la responsabilidad, ¿no? Yo siempre digo que libertad y responsabilidad son el adverso y el reverso de una misma moneda, ¿no? Es decir, no puede haber libertad sin responsabilidad. Y no hay responsabilidad sin libertad. Y es verdad, ¿no? Tú no puedes, en el ámbito moral, no puedes elaborar un juicio de una persona si no es libre. Bueno, hay responsabilidad. Pero en el momento que todos asumes la responsabilidad, eres libre, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de ver eso. Entonces, oye, desde la libertad, ¿cuál es el bien posible en este momento? En el bien común. Ese bien posible, oye, yo tengo esto que no me hace falta. ¿Por qué no lo comparto? ¿Sabéis que hay una definición preciosa? No sé si he trabajado el tema de la pobreza. Una definición preciosa, un documento que en el año 94 sacaron los obispos cuando la crisis económica del 93, justo después de la Expo, se llama La Iglesia y los pobres, ¿no? Y en el número 1 hay una definición preciosa de lo que es la pobreza evangélica. Se distingue en aquel documento de una forma muy sencilla y mucho muy bonita, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que es pobreza, miseria, indigencia, marginación. Que la pobreza evangélica no es lo mismo que la miseria, que la indigencia y que la marginación. Entonces, en el documento dice, la indigencia, la miseria y la marginación son 3 lacras que tenemos que combatir, que tenemos que luchar contra ellas. La pobreza es... Espérate un momentito, lo leo, porque lo tengo... A ver, se lo mandé... Es que lo mandé el otro día. Me he acordado ahora... ¿Es una catequista? Ah, ya está, Cristina. Dice así, para que nos demos que eso, con relación al destino universal de los bienes. La pobreza evangélica dice, es la actitud ideal del cristiano ante los bienes materiales. Primero, actitud ideal ante los bienes materiales. Viviendo, segundo, con sencillez y sobriedad. Compartiendo generosamente con los más necesitados. No acumulando riquezas que acaparan el corazón, trabajando por el propio sustento y confiando en la divina providencia. El número 1 de la Iglesia lo pone.
Ese es el destino universal de los bienes. Una actitud ideal que tengo yo ante los bienes materiales, vivo con sencillez y sobriedad, pero no para llevármelo a la tumba, sino para compartir generosamente con los más necesitados. Trabajo por el propio sustento, o sea, me esfuerzo en trabajar y confío en la divina providencia y no acumulo riquezas que acaparan mi corazón. Perdón, ¿el documento cuál es? La Iglesia y los pobres, del año 94, está en internet. Y esa verdad-libertad se articula también, es bien posible, en la solidaridad, en la subsidiariedad, en la verdad, se articula también en la justicia y la caridad. Y lo pongo al último porque son dos puntos fundamentales. Mirad, algunos dicen, hay que ser justo. La justicia sabéis lo que es, ¿no? La definición fría de la justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Ahora qué es cada uno lo suyo? Claro, en un conflicto uno dirá, oye, es que a mí lo mío es otra cosa distinta a lo tuyo. Entonces, no, para mí lo mío es esto. Vamos a poner una negociación laboral, un convenio laboral. El empresario y el trabajador, pues, mira, no es que lo suyo es esto, el otro dirá, lo suyo es esto, ¿qué es la justicia? ¿No? Entonces, la justicia, que significa dar a cada uno lo suyo, tiene que ir unida a la caridad. ¿Para qué? Porque una justicia sin caridad se convierte en crueldad. Pero una caridad sin justicia es buenismo. Entonces, justicia y caridad tienen que ir unidas para evitar caer en las dos realidades. Una justicia que no tiene la palabra caridad, que se articula, al final que acaba. La norma que dice esto, pues aquí no se discute más. Ha dicho esto la ley, fuera. Pero hombre, la realidad, sabéis que hay una palabra que se llama la epiqueia, que es la interpretación de la ley en base a la realidad en la que está. No, aquí dice la norma esto, y no más. ¿Dónde está la caridad, no? Y una caridad sin justicia, ay, pobrecito, ay, qué pena me da, pobrecito. Pues mira, pobrecito no es una palmadita, pobrecito, no hay que decirle, oye, ponte las pilas, yo te ayudo, pero tú tienes que hacer esto. Es decir, lo que muchas veces hacen los padres con los hijos, ¿no? Es decir, aunque no se hagan caso, si se hacen caso, ¿eh? Entonces, la justicia y la caridad tienen que ir siempre unidas. Y esa justicia y esa caridad nos va a ayudar a todos nosotros a ser capaces de articular bien estos principios. Entonces, cuando yo soy capaz de jurar el bien común, la destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación social, y lo articulo con los 4 valores, verdad, justicia, libertad, caridad, alcanzo el desarrollo humano integral, ¿no? En definitiva, termino. La misión de la doctrina social de la Iglesia no es dar un modo de actuar concreto, familia. No. Sino enseñar a usar los instrumentos. Os damos los instrumentos y cada uno tendrá que ver cómo tiene que levantar la casa. Aunque los instrumentos son los mismos. Y cada uno tendrá que hacer un discernimiento de cómo levantar la casa. Hacer un proceso de discernimiento cómo debe ser vivido. Por eso no podemos pedir, es que la Iglesia tiene que decir algo sobre esto. No. La Iglesia te ha dado a ti unos elementos para que tú, como cristiano, lo digas. Tú que estás especializado en economía, digas, pues, cómo tiene que ser la economía teniendo en cuenta estos principios. No lo tiene que decir ni el cura, ni el papa, ni los obispos. Eso no es misión de ellos. Nuestra, perdón. Entonces, no es misión nuestra. No es misión nuestra decir, oye, ¿qué es el sistema educativo? Tiene que ser, pues el que está en el ámbito educativo tendrá que decirnos, oye, pues el mejor sistema educativo, teniendo en cuenta estos principios, será este. El que esté en el ámbito sanitario, pues nos lo tendrá que decir en el ámbito sanitario. El que esté en el otro ámbito, no sé si hay una idea. Es decir, es vuestra misión. Entonces, yo es que lo vivo, ¿eh? Entonces, es nuestra tarea, familia, es nuestra tarea darnos unos elementos, darnos esos instrumentos para que cada uno, en su realidad, acompañado por sus pastores, pues seamos capaces de decir, oye, ¿cómo tenemos que hacer? Y es recuperar la presencia pública de los cristianos. Es recuperarla en la calle, decir, oye, esa presencia pública, ese no tener miedo a anunciar el Evangelio. Y anunciar el Evangelio no significa decir, venga, vamos a sentarnos antes del pleno a rezar todos aquí. No, en ese pleno del ayuntamiento, en esa realidad, decir, oye, no, esto tiene que ser así porque yo lo vivo así, lo veo, no sé si me explico. Entonces, va todo en ese ámbito, ¿no? En definitiva, promover a la humanidad un nuevo humanismo, ¿no? Ese es nuestro objetivo.
Promover esa humanidad es esa defensa y promoción de la dignidad de la persona humana. Eso es innegociable. Mirad, podemos negociar todo lo que queráis, pero nunca vamos a negociar la dignidad de la persona humana, que es desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte natural. A partir de ahí, negociaremos todo lo que queráis, pero ahí no podemos dejar esa ley. Eso no podemos entrar ahí, en ese juego. Y tenemos que ser valientes y claros. Y eso la Iglesia es muy valiente y muy clara, y lo dice, por eso lo tiene los dos palos en este ámbito. Entonces, ese es el objetivo de la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? Darnos esos elementos, esos instrumentos. Y que sepáis siempre, que a mí me ayuda mucho, cuando veamos una norma o se plantea una norma, lo único que pretende la moral no es otra cosa que defender la dignidad de la persona humana. No pretende ser una losa sobre los cristianos. Ahora hay que hacer esto. No, te está recordando la dignidad de la persona humana. Y que esto es lo que siempre vamos a defender, y vamos a defender en el ámbito social, en todos los ámbitos en los que nos movemos. Así que, familia, de nosotros depende la sociedad que se haga. Lo mismo nosotros no vamos, por desgracia, ojalá estuviera en nuestras manos para la guerra en muchos países, ojalá estuviera en nuestras manos, pero en nuestras manos sí está el hacer esa sociedad, esa familia, ese ámbito laboral, ese ámbito de trabajo, mi barrio, donde sea, un lugar donde reine el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad y la participación. Y eso depende de haber descubierto a Dios en nuestra vida, que nos mueve a entregarnos y a ser responsables de lo que hemos recibido y dejarlo mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Esa es nuestra tarea.